Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos con mucho cariño en el cariñoso y tierno amor de nuestro Salvador Jesucristo. Este es su hermano Javier Antonio Pineda, que tiene el privilegio de presentarles por este medio el glorioso evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Saludamos también a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan desde los diferentes lugares de nuestra preciosa Honduras y más allá de los límites de nuestras fronteras, hasta donde sea difundido este mensaje precioso. Les saludamos con mucho cariño. Quiero compartir un tema muy precioso, muy glorioso. Hermanos, hay dos formas por las cuales nosotros vamos a aprender o podemos aprender. Y una de ellas es por el ejemplo, por el testimonio de lo que le sucedió a los demás, o esperando que esas cosas nos sucedan a nosotros mismos. De nosotros depende cómo vamos nosotros a aprender. Pero este ejemplo que hay en la Escritura, sin lugar a dudas, será de mucho provecho para nosotros, para que por este ejemplo nosotros aprendamos cordura y sepamos nosotros tomar unas decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios, y de no hacer nada sin haber consultado la dirección divina del Todopoderoso. Esta era una familia temerosa de Dios, una familia cuyo Dios era Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, el Dios real, el Rey eterno, el Dios vivo. Pero parece que tomaron decisiones en las cuales no habían consultado a ese Dios, y tampoco las tomaron de una forma prudente y sensata. Aunque buscaron el bienestar de su familia, las consecuencias de esas decisiones que no fueron en la voluntad de Dios trajeron repercusiones terribles para ellos. Y para esta historia vamos a leer en Ruth, en el capítulo 1, verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Y esa porción gloriosa de la Escritura dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mire qué tremendo, hermanos. Dice que fue en los días que gobernaban los jueces. Cuando los jueces gobernaban, hermano, ustedes podrán recordar cuando la nación de Israel pidió para ellos rey. Pidió para ellos rey como las demás naciones tenían. Y cuando Dios los reprendió y les amonestó por medio del profeta Samuel, Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, puesto que yo reino sobre ellos. Es decir, que en el periodo de tiempo donde los jueces, hermano, ejercían ese cargo, era el reinado de Dios sobre su pueblo. Es decir, que en esos días vino hambre sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, hermano, y vino hambre sobre Belén también. Mire qué tremendo, aunque Dios gobernaba, porque muchas veces, hermano, el pueblo se iba en pos de los ídolos, y Dios los entregaba en manos de sus enemigos, los cuales los subyugaban y los dominaban, y empezaban a trabajar para ellos, para los enemigos del pueblo de Dios. Mire qué tremendo, porque en este tiempo, hermano, vino hambre sobre el pueblo. Y esta familia, la familia de Elimelec y Noemí, moraban, hermano, en Belén. El nombre Belén significa casa de pan. Mire dónde ellos estaban ubicados, en la casa de pan. Belén, hermano, Efrata. Efrata significa fructífera. Mire los significados de los lugares donde ellos estaban ubicados: en la casa de pan, en el lugar fructífero. Hermano, Belén de Judá. Judá significa alabanza. Elimelec significa Dios es mi rey, Dios es el rey. El mismo nombre de Noemí significa placentera.
Esta familia cuyo Dios era Jehová, hermano, estaba ubicado en la casa de pan, de alabanza y tierra fructífera. Parece que estaban bien ubicados, pero en la casa del pan había escasez. Ahí, hermano, hubo hambre, independientemente cuáles fueron los motivos por los cuales llegó el hambre a ese lugar. Lo que queremos extraer, lo precioso de esta historia, que nosotros queremos extraer y tomar para nuestras vidas, es que esta familia, aunque fue una familia de Dios, tomó direcciones y tomó decisiones peligrosísimas que no fueron de Dios. Belén estaba dentro del territorio de la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido para su pueblo. Dios los había introducido en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, en la tierra que Dios iba a bendecir a su pueblo. Es decir, que esta familia, la familia de Noemí y de Elimelec, estaban en el lugar que Dios quería tenerlos. Ese lugar era al cual Dios los había llevado y ese era el lugar donde Dios quería que estuvieran. Pero por causa de la escasez que vino en esos días, hermano, ellos tomaron decisiones peligrosas y salieron del lugar al que Dios los había llevado para ir y buscar una alternativa, una alternativa de socorro, de auxilio, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propios caminos. Y se salieron del lugar a donde Dios los había llevado, para donde ellos creyeron que iban a estar mejor. Carísimo televidente, todos los hermanos que nos ven y nos escuchan, los amigos, nunca nosotros estaremos mejor nunca nosotros estaremos mejor que en el lugar donde Dios nos ha llevado. Efectivamente, esto fue lo que le sucedió a ellos. Solo salieron de Belén y el primero en pagar la consecuencia de tomar una decisión sin consultar la dirección divina fue Elimelec. Elimelec, cuya confesión en su mismo nombre era: Dios es el rey, Dios es mi rey. En el momento de la escasez no confió en la providencia de ese rey que no desampararía la obra de sus manos aún en el momento más difícil. Ellos no estaban aguantando hambre, había escasez, pero no estaban aguantando hambre, pues Dios en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, Dios siempre ha socorrido y se ha acordado de su pueblo, brindándole auxilio y brindándole socorro. Ellos debieron esperar ese socorro de Dios, pero se precipitaron para buscar, hermano, y fueron movidos por esa escasez, fueron movidos por lo temporal. Salieron para Moab. Allá murió Elimelec. Luego que murió Elimelec, el padre de familia, sus dos hijos tomaron mujeres de los moabitas, tomaron mujeres que no eran del pueblo de Dios. No pasó mucho tiempo para que también murieran sus dos hijos, Kelión y Malón. Y ahora Noemí había quedado desamparada, había quedado viuda de su esposo y también desamparada de sus hijos. Mire las consecuencias a las cuales les había conllevado esta decisión fuera de la voluntad de Dios. Tengamos presente, carísimo televidente, que esta no era una familia cualquiera, esta era una familia de Dios. Nosotros podemos ser hombres tremendos y ustedes mujeres tremendas de Dios, pero eso no nos da licencia para que nosotros hagamos con nosotros y con nuestras vidas, tampoco con nuestras familias, lo que a nosotros bien se nos place. Nosotros única y exclusivamente debemos hacer con nuestras vidas y con nuestras familias aquello que Dios nos dice, que Dios nos pide. Mientras nosotros nos encontramos en el lugar donde Dios nos ha llevado, la protección de Dios estará en derredor nuestro. Cuando nosotros nos vamos y nos dirigimos para un lugar donde Dios nos ha enviado, nosotros nos estamos exponiendo a nosotros mismos y las consecuencias se harán presentes en cualquier momento. Muchas de ellas pueden ser terribles, irreparables. Mire qué tremendo, hermanos. Donde Dios nos ha introducido, ahí Dios te bendecirá, sea en un área rural, en las montañas, o sea en la ciudad. Hermanos, las bendiciones de la obediencia serán presentes en nuestras vidas.
Y acontecerá que si oyeres a la voz de Jehová tu Dios, Jehová te bendecirá. Bendito serás tú en el campo, bendito tú en la ciudad. No hay que emigrar a otro país para que Dios pueda bendecirte. Dios no está limitado a absolutamente nada. Dios puede bendecirnos en este país, en nuestro hermoso país Honduras. Y también puede bendecir a los que desde otro país ahora están escuchando este mensaje. La bendición llegará de acuerdo a nuestra obediencia. Jehová te bendecirá, bendito serás tú en el campo, bendito tú en la ciudad. Bendita la cría de tu vaca, el rebaño de tu oveja, tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre. Dios empezará a dar la bendición. La protección, esa providencia de Dios no faltará en nuestras vidas. Esta fue una de las cosas que le dijo el enemigo a Dios. Cuando Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, varón recto, temeroso, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. El diablo le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dijo, ¿no le has cercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición por cuanto se ha multiplicado y está bendecido. Pero ¿por qué Dios tenía cercado a Job, a sus hijos y a todo lo que tenía, todo lo que poseía? Aún hasta los animales de Job Dios los cuidaba. ¿Por qué? Porque Job era propiedad privada de Dios. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, viene a ser propiedad privada de Dios. Y como nosotros cuando adquirimos alguna posesión, alguna propiedad, pues nosotros la cercamos, porque el cerco implica de que hasta ahí llega nuestra propiedad y que eso es propiedad privada. Asimismo, aquella persona, aquella familia, cuando viene a Dios, pues Dios los cerca y en ese lugar los bendice, los hace fructíferos, como a esta familia de Elimelech y Noemí, a donde Dios los había llevado a la casa del pan. La bendición iba a llegar a la casa del pan, a Belén, donde ellos estaban. Pero en este momento estaba tocando pasar el momento de escasez. Y ese no fue el momento que ellos soportaron. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Pero ¿cómo aprendió? Aprendió en el proceso. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios era su fortaleza y su esperanza. En Él estaba depositada su confianza, pero Elimelech y su familia parece que no confiaron en Dios y dejaron la tierra que Dios les había entregado para irse a una tierra donde Dios no los había enviado. Allá murió él y murieron sus hijos. Luego regresó, luego escuchó en el verso 6, dice que Noemí escuchó que Dios había visitado su pueblo en Belén. Dios siempre hará misericordia de su pueblo. Los que esperaron en Belén, Dios se acordó de ellos y los visitó. Y dijeron ellos, bueno, vamos para allá. Y salieron para Belén, de donde habían salido. Pero ahora Noemí estaba llegando a Belén, de donde aproximadamente 10 años atrás había salido. Con su familia, ahora estaba llegando sin ninguno de aquellas personas con las cuales había salido. Ahora estaba llegando sin su familia. Había perdido su familia por ir en busca de un supuesto mejor futuro. Mire qué tremendo. Por ir en busca de un supuesto mejor vida para su familia. Pero ahora 10 años después estaba regresando y ya iba sin familia. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Y dice ese capítulo 1 en el verso 20, en el verso 19, que cuando ella entró a la ciudad de Belén, la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Por qué se conmovieron los habitantes de Belén? ¿Qué fue lo que les sorprendió? ¿Sería la apariencia de Noemí? Posiblemente. Porque a lo mejor salió aquella mujer bien hermosa y bien frondosa y ahora llegó una mujer consumida, demacrada. Y le decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía en el verso 20 con estas palabras, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llamen Noemí, Noemí significa placentera. Llamadme Mara,
Mara significa amargura. Es decir, que cada paso que dio de Belén a Moab era un paso a la amargura. Es que nunca, carísimo televidente, nosotros estaremos mejor en otro lugar como en aquel lugar donde Dios te quiere tener. Donde Dios te quiere tener, donde Dios te ha llevado, el lugar donde Dios te ha puesto a vivir, a dirigir, a pastorear, a ministrar, a liderar. En ese lugar serás prosperado. Ahí estará tu bendición. En la obediencia a Dios estará tu bendición. Quédate ahí. Ahora ella dijo, no me llamen, no a mí. Yo no soy placentero. Ahora llámenme Mara, estoy en amargura. Y dijo, en amargura. Mire qué tremendo, hermano. Qué preciosas enseñanzas para nosotros. Porque podemos ser hombres tremendos de Dios. Pero hay que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Donde Dios nos ha llevado, ahí Dios nos bendecirá. No renuncies a lo que Dios te ha dado por un momento difícil. Por un momento de escasez, no renuncies a lo que Dios te ha dado. Por un momento de adversidad, no renuncies a lo que Dios te ha dado. Al ministerio que Dios te ha dado. A la iglesia en la que Dios lo ha puesto a pastorear. Al ministerio al que Dios lo ha puesto a liderar, a dirigir. Por un momento, por un tiempo de oposición que puede usted estar viviendo en este momento. No renuncie a lo que Dios le ha dado, porque haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer y estando a donde Dios lo ha mandado, ahí es que Dios bendecirá su vida. Quédese quieto. Espere pacientemente en Jehová clamando, y Dios extenderá su mano misericordiosa y se acordará de usted. Pero quédese ahí. Esas ayudas que nosotros muchas veces queremos dar a Dios siempre resultan perjudiciales para nosotros mismos. Y a veces no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestra familia. Bueno es confiar en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. No me llamen no a mí, llamadme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella dice el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y aquí hay un punto importantísimo que nosotros podemos rescatar dentro de este mucho contenido que esta enseñanza tiene para que yo pretenda explicarlo todo. Definitivamente hay algo tan precioso, tan valioso, hermano, pero algo que podemos en este precioso mensaje rescatar es que ellos después de que tomaron decisiones que no fueron conforme a la voluntad de Dios, quisieron culpar a Dios por las repercusiones que les vinieron. En grande amargura dice, me ha vuelto al Todopoderoso. Mire qué tremendo, hermano, lo que implican estas palabras. En honor a la verdad, hermano, Dios no tuvo culpa. Dios a nosotros nos ha dado sabiduría, nos ha dado su palabra, su buena palabra, para que nosotros conozcamos por la Escritura la buena voluntad de Dios. Carísimo televidente, la voluntad de Dios para con usted y para conmigo es buena, es agradable y es perfecta. Es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios, aunque hermanos, es difícil muchas veces esperar en Dios. A veces no negamos que es difícil porque nosotros en nuestra humanidad queremos las cosas ya y queremos que aquello venga ya. Pero aunque es difícil, nos conviene. Nos conviene esperar en Dios. Nos conviene, esa voluntad es buena, no hay malignidad en ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es agradable. Cuando vendrá nosotros lo vamos a disfrutar y contemplar de una forma preciosa. Nos daremos cuenta, oh Dios, cuán precioso eres tú. Y es perfecta, es completa, es cabal. Esa es la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y este testimonio en la Escritura, en el capítulo 1 de Ruth, nos deja a nosotros bien claro
de que esperemos en la voluntad de Dios para que nosotros extraigamos todo lo que Dios quiere, todo el provecho que Dios quiere, que nosotros aprendamos de ella. Ella dice, Noemí dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero si cuando salieron ellos de Belén, estaban saliendo por causa del hambre que había en Belén, ¿cómo es posible que ella diga ahora que salió llena y que ahora venía con las manos vacías? ¿A qué se estaba refiriendo Noemí cuando dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías? Que ahora venía con las manos vacías. ¿Llena de qué? Ahora que ella había perdido lo que ella amaba profundamente, hermano, y que ahora que ella se dio cuenta lo que había perdido, es que se dio cuenta que estuvo y que Dios la tenía bien bendecida, hermano. En la casa de Belén, en Belén, en la casa del pan, tierra fructífera y de alabanza, hermano, tenía gozo, tenía paz, tenía placer. Estaba con su esposo, con su hermano, una sola carne, y con sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Estaba bendecida hasta la saciedad. Y estaba en la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando se fueron en pos de lo temporal, cuando se fueron tras lo temporal, hermano, fue que empezó a venirles el mal. Mire, yo me fui llena, estaba disfrutando. Hermano amado, carísimo televidente, ¿acaso no es precioso, hermano, tener el gozo y tener la paz, aunque haya poco alimento, aunque haya escasez, hermano, en la situación que nosotros estamos pasando? ¿No es mejor un bocado en seco, pero en paz, que abundancia en casa de contienda? Esta paz gloriosa que Dios nos da a disfrutar, ese gozo, sobre todo esta salvación, y el saber de que estamos nosotros en la perfecta voluntad de Dios, que Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿Acaso no le llama bendición a usted el que sus hijos estén ahí sanos? Que sus hijos, usted pueda estar disfrutando de ver a sus hijos crecer, jugar, cuando el niño ya empezó a hablar. ¿Acaso no es eso una bendición? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y aquel hombre es feliz por el tesoro, se dio cuenta de lo valioso que había encontrado. Pero meditaba yo pensando en aquel que se lo vendió. Qué triste ver a otro disfrutando de lo que él tuvo, pero que no valoró. Mire qué tremendo, hermanos. Ahora se dio cuenta ella que había perdido su preciosa familia. Estas son cosas lindas y preciosas de las cuales Dios nos ha rodeado, pero en el momento a veces de la escasez en lo económico, nosotros no nos percatamos. El enemigo tiende a cegar las personas para no ver aquellas grandes bendiciones que tienen, que están en la iglesia sirviéndole al Señor, están creciendo espiritualmente, sus hijos están encaminándose en el temor de Jehová, siguiendo los pasos de sus padres. Pero en ese momento de la escasez quieren tomar decisiones como las tomó ahora Elimelech y Ruth con su familia. Mire qué tremendo, porque hermanos, en el momento de la escasez fue que ellos se movieron para hacer y tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero esto sigue sucediendo ahora en nuestros días, que las personas dicen desde los diferentes lugares donde ahora pueden estar sintonizando, dicen, hay mucha escasez en este país. Y muchos, hermanos, más que todo me estoy refiriendo a los cristianos, al pueblo de Dios, aunque también alguien que no sea cristiano podría extraer también para él, podría rescatar de aquí una gran enseñanza profunda para su vida y que será de bendición para su familia. Hay escasez en este país, me voy para otro país, allá voy a trabajar para darle un futuro mejor a mi familia, dice. Y se va vendiendo posiblemente el terrenito que tenía, la propiedad que tenía o algún vehículo que tenía, con una posesión que le había costado mucho adquirir en su país,
y se va, paga el coyote, sale para otro país. Y lo primero que pierde, cada paso hacia ese país, lo primero que pierde es su familia. Es su familia. Porque aunque usted diga, para darles un futuro mejor a mi esposa y a mis hijos, pero yo le digo a usted, ¿qué futuro mejor para su familia, para sus hijos, sin un padre? ¿Le llamará eso usted un futuro mejor? Y para su compañera sin su esposo. Más que todo dirigiéndome para los cristianos, aunque también para las personas no cristianas, esto es de bendición para su vida si usted lo aplica. Acuérdese que la Escritura dice, hermanos amados, que no se separen, los casados no se separen, a no ser para dedicarse a la oración o ayuno, y tiene que ser de mutuo consentimiento. Es muy serio, porque cuando nosotros, hermanos, abandonamos nuestras familias, nos estamos exponiendo para que aquel hombre allá en otro país, el enemigo le presente una mujer y a la mujer de aquí un hombre, y por causa, hermano, de que no tienen el don de continencia, pues se mete la mujer con el hombre y por allá el hombre con la mujer o como sea, y luego termina aquella mujer yéndose con aquel hombre en el otro país se dio cuenta de que la mujer estaba con otro hombre en este país, y luego terminan unos hijos criándose con padrastro, un hogar desintegrado. ¿Será acaso eso un futuro mejor para su familia? Muchas personas, perseverando en la fe, toman decisiones fuera de la voluntad de Dios, no consultan a Dios para lo que van a hacer, y dicen, y aunque algunas cosas no es necesario ni orar a Dios para consultarla, porque nosotros ya sabemos por las Escrituras, y dicen, me voy para los Estados Unidos y dejo aquí mi familia y voy para allá, y deja aquí estaba perseverando, estaba creciendo espiritualmente, estaba viendo crecer sus hijos en estatura, estaba disfrutando de su compañía y de las caricias de su amada esposa, pero va para otro país, dejando su familia. Muchos dejan el ministerio botado, el discipulado donde estaban creciendo espiritualmente, y muchas personas luego están amargadas, perdieron ya su familia y quieren culpar a Dios. Dios mío, ¿por qué no me guardaste? Dios no te guardó porque tú te saliste del lugar donde Dios te tenía. Allí es que Dios te bendecirá, en el lugar donde Dios te tiene, allí donde Dios te prosperará. Quédate quieto esperando a Dios y Dios se glorificará en tu vida. Este ejemplo, hermano, de Ruth y su familia es un ejemplo muy provechoso para nosotros. Porque otra cosa más que podemos nosotros rescatar de estos es que esta familia era de Dios, pero aunque era de Dios, tomaron decisiones que repercutieron negativamente en ellos. Hay que tener temor de Dios nosotros para tomar decisiones. Hay personas que muy rápidamente, así alocada, precipitadamente, dicen, yo me cambio de iglesia. Y luego empiezan luego que se cambian de iglesia, se fueron de la iglesia a la cual Dios los había llevado a congregarse, donde se les estaba predicando un buen evangelio, buena palabra, una palabra sana, una palabra limpia, para irse allá a la que ellos, porque le queda más cerca. Se van para allá, luego ya empiezan a descarriarse sus hijos, a apartarse, el marido se mete con otra mujer, y luego le dice, Señor, si toda mi vida te he servido, ¿cómo es posible que esto me pase? Porque a veces la gente para tomar decisiones no consulta a Dios, dice, yo me cambio de iglesia, así de sencillito, y hay personas que andan, hermanos, de un lado a otro, de una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, ¿sí? Nosotros debemos de ser bien serios en todo esto, de tomar decisiones, carísimo televidente. Dios debe regir nuestra vida, dirigir nuestra vida en una forma profunda, y Dios quiere hacerlo con nosotros, y Dios bendecirá nuestras vidas. Hay otra persona que dice, yo voy a ir a esta iglesia porque me queda más cerca. Tengamos mucho cuidado, porque, hermano, el infierno está a la vuelta de la esquina, y nosotros no podemos estar congregándonos en los lugares porque nos quedan cerca en estos días terribles que nos ha tocado vivir. No porque queda cerca, sino porque te prediquen una buena palabra, y no tanto porque te prediquen una buena palabra, tampoco porque no solamente me voy a cambiar de esta iglesia para irme a esta iglesia que también es la misma doctrina, y un hombre celoso de la palabra, no solamente es por eso que va a tener ya el favor de Dios,
tendremos el favor de Dios en nuestras vidas es porque nos encontremos en el lugar que Dios quiere tenernos. Ahí tendremos el favor de Dios total en nuestras vidas. Miren que Elimelech, hay personas que salen para Estados Unidos, hermanos, dejan su familia. Elimelech no dejó su familia, él se la llevó toda, se fue con todo y su familia, pero aún con todo y eso vinieron las repercusiones. ¿Por qué? Porque no actuó conforme a la voluntad de Dios. Carísimo televidente, carísimo hermano y amigo, espero en el Señor que este testimonio en la Escritura, esta predicación, esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida y haya infundido en su corazón no miedo, pero sí temor de Dios. De saber que Dios, la voluntad para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con usted. Dios tiene algo lindo y especial para su vida, pero hay que obedecerle, hay que obedecerle. Este es su hermano Javier Pineda. Para mí fue una bendición presentarle a ustedes estas palabras de vida eterna. Dios les bendiga.